¿Cuántos dicen? Bien, vamos a seguir, chicos, con el mensaje que habíamos comenzado la semana pasada. Y bueno, me pareció muy interesante poder compartir este mensaje, porque yo creo que estamos viviendo mucho una crisis, ¿no? De salud mental. Veíamos la semana pasada que... sí. Hay un cobro extra. No es cierto. ¿Lo puedo bloquear o así está bien? Que luego se te descarga. Ok. Bueno, estuvimos viendo la semana pasada algunos puntos un tanto científicos. Yo quiero aclararles, y ya lo saben ustedes, ¿verdad?, que yo no soy médico, pero sin embargo pudimos exponer algunos casos, algunos datos, mejor dicho, y estábamos viendo que los avances de la ciencia, ¿verdad?, al día de hoy, en el pleno siglo XX, pues cuando una persona va a una consulta médica, pues le hacen un examen clínico, ¿no? O sea, le empiezan a hacer preguntas, principalmente qué es lo que come, cuáles son sus hábitos, cómo duerme, a qué horas se levanta, qué es lo que hace durante el día, si trabaja, no trabaja, estudia, etcétera. Y en base a eso, cuando los doctores empiezan, a través de exámenes, a través de ciertas pruebas clínicas, a través de ciertos estudios de laboratorio, ellos empiezan a determinar pues ciertas deficiencias, ¿verdad?, en algunas personas. Y lo primero que les recomiendan es, si usted quiere vivir una vida tranquila o quiere llegar a viejito, ¿verdad?, que es lo que dicen, a jugar con sus nietos, dice, pues no se me estrese tanto, no coma bien, duerma bien, etc. Y ahorita vamos a tocar algunos temas de eso. Estuvimos viendo también algunos índices, ¿verdad?, poblacionales de la Secretaría de Salud, que en conjunto hace con algunas otras entidades gubernamentales, y veíamos que actualmente, bueno, en cifras hasta el año 2017, somos 1.297 millones de habitantes en la República Mexicana, y que el 129.7 millones en la República Mexicana, y que el 1%, según índices de la Secretaría de Salud, padecen enfermedades mentales. Dicho de otra forma, padecen de su salud mental, o algunos médicos, algunos organismos como la psicología o la psiquiatría determinan a esa población, a ese 1%, como personas con enfermedades mentales. Yo les había por ahí mencionado algunos ejemplos en el que la Biblia no es enemiga del conocimiento científico, siempre y cuando no esté especulado y esté demostrado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el caso de la psicología, asimisma se define como una ciencia inexacta, ¿sí? Y es una ciencia donde, pues bueno, la psicología moderna, que principalmente se le atribuye a un psicólogo judío, que obviamente ya falleció, Sigmund Freud, que se le conoce como el padre de la psicología moderna, y él asimismo se definía como un judío que odiaba a Dios, y es una ciencia completamente atea en todas sus bases. Entonces, veíamos que el 1% de estas personas, según la psicología y la psiquiatría, están determinadas como enfermos mentales, pero no es en base a estudios científicos. A eso es lo que me refiero con especulaciones. ¿Y qué es especular? Yo no quiero convencerte aquí de tal o cual cosa, sino que abrir el conocimiento, y dentro de tanta mentira, levantar la Biblia, ¿verdad?, como estandarte de verdad. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo quisiera darte un preámbulo, ¿verdad?, y de alguna manera desmantelar, ¿verdad?, descubrir todas esas mentiras que actualmente afectan a las personas, y que incluso muchos cristianos lo primero que hacen en muchas situaciones, cuando tienen algún problema, dicen, voy a ir al psicólogo. Y ahorita en unos momentos más te voy a decir qué es lo que está mal con la psicología. Entonces,
ellos a través de comportamientos, a través de test, a través de patrones de comportamiento, empiezan a realizar pruebas y empiezan a determinar cuándo una persona es enferma mental. Y es ahí donde hago la disyuntiva, o la Biblia se opone a esto, ¿verdad? Porque no necesariamente una persona que actúa de tal o cual manera es una persona enferma mental. Yo pudiese decir que una persona enferma mental es cuando neurológicamente se le hacen estudios químicos, se les hacen estudios de laboratorio, pruebas de laboratorio, donde realmente se le haga un examen de la cabeza, de alguna parte, de algún órgano de su cuerpo que realmente o haya nacido con esa deficiencia o se haya ido deteriorando cierta sustancia que por naturaleza debe producir el organismo, que hace a una persona coherentemente, llamándolo de esta manera. Pero sin embargo, no todos este 1% del que hablábamos al inicio, o incluso el sábado pasado, este 1% ellos lo han determinado en base a comportamientos. No es que ese 1% de todos los 127 millones que somos de mexicanos, que les hayan hecho un estudio de laboratorio y digan, sí, mira, aquí veo que cierta parte de su cerebro, cierta parte del cerebelo, cierta parte de la cabeza no esté produciendo cierta sustancia, a él lo voy a determinar como una persona, y más que enfermo mental, yo le pudiese llamar una deficiencia mental. Entonces es ahí donde la Biblia entra y dice, a ver, pues hay que separar las cosas, o sea, no necesariamente una persona que actúa. Ahora, ¿quién es el organismo? ¿Quién es la pauta? ¿Cuál es la pauta, mejor dicho, que nos va a definir qué es ser una persona normal y qué es una persona anormal? ¿Sí? Vemos hoy en día las ideologías que se están levantando de aborto, de feminismo, ¿verdad? De ideología de género, de matrimonios igualitarios. Entonces, ellos se sienten muy normales. Déjame decirte que esto no es nuevo, que cuando fue la época de Hitler, cuando fue la época de la Segunda Guerra Mundial, el meollo del asunto es que los alemanes habían modificado su ley, habían modificado, por llamarlo de alguna manera, su constitución, y que lo que ellos habían puesto y determinado como normal, eso era lo que ellos llamaban normal. Después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y hacen el juicio en Nuremberg, en Alemania, pues ya saben, ¿no? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, o los que aplacaron todo el borlote, fue Inglaterra, en parte Estados Unidos, junto con Rusia. Entonces hicieron un consenso y mandar a muchas personas de gobierno, muchos jefes de Estado a ese lugar, ¿verdad? Porque habían quedado ciertos generales, ciertas personas de alto rango del gabinete, por así decirlo, de Hitler, y decían, ¿y a estos cómo los vamos a juzgar? Porque lo que ellos escribieron en su constitución o en su ley, para ellos está bien. O sea, no podemos juzgarlo en base a su constitución. ¿Por qué? Porque según lo que ellos escribieron y determinaron, ellos están bien en todo. No están violando nada acerca de lo que ellos mismos escribieron. Y entonces empezó ahí el dime y direte, y decían los de Rusia, oye, pues júzgalo tú. Le decían de Estados Unidos, no hombre, ¿yo por qué? Ni los de Inglaterra. Porque se daban cuenta en esos consensos que lo que era bueno para Rusia no era bueno para Estados Unidos, y lo que era bueno para Estados Unidos no era bueno para Inglaterra. Entonces ellos mandaron traer un concilio de personas cristianas, mayormente de Inglaterra, y juzgaron los hechos en base a la palabra de Dios. Ahí está la película en YouTube, se llama creo que Los Juicios de Nuremberg, creo que así se llama. En alguna ocasión la vi, está buenísima, trata de esta historia. Entonces, vemos que esto no es nuevo, es lo que pasa actualmente. Muchas personas dicen, oye, pues yo considero que esta persona, y lo hace la psicología, es una persona enferma mental porque actúa de tal o cual manera. A ver, o sea, es ahí donde entra la Biblia y ¿por qué dices tú que ella o él, en base a qué determinaste que él es una persona enferma mental? ¿Cómo es que tú llegaste a determinar esto? ¿Quién te dijo a ti que lo que él hace
está mal. Quiero explicarte algo que aprendí en esta semana, y estuve leyendo más artículos de otras cosas, y fue una persona a la compañía y nos explicó algo de la neurolingüística. Y me pareció muy importante esto porque yo no sé si alguien de aquí ha escuchado, ha leído, ha ido a algún curso de neurolingüística. Si no, me pareció muy importante. Esto sí es científico, es 100% médico. Lo que estudian ellos obviamente son neurólogos, mayormente son personas, antes de ser neurólogos es una especialidad, o neurología es una especialidad, y antes de ello fueron médicos generales, ¿verdad? Es con lo que sale un médico, como quien dice, el tronco común cuando ellos recién se gradúan. Bueno, ellos se dedican a hacer ese tipo de estudios en laboratorio. Yo no sé si alguien ha visto los electroencefalogramas, que son hojotas así muy largas, y ahí vienen como zigzags, ¿verdad? Entonces ellos, en base a estudios, hace el año pasado, muchos de ustedes se enteraron, si no es que todos, mi hijo tuvo una convulsión debido a una infección, a una fiebre, y pues bien preocupado, ¿no? Porque ese evento es algo muy fuerte, ¿verdad? Y verlo en nuestro hijo pues fue algo muy duro para nosotros. Pero ya conociendo un poquito acerca de esto, el doctor manda hacer ese estudio, y eso viene después de una radiografía. La radiografía principalmente lo que hace es que cuando una persona se cae, bueno, ahí sale que pues el cráneo no tenga ninguna fisura, no tenga ningún golpe, ¿verdad? Ninguna abolladura, ¿verdad? Ningún defecto. Y si tiene algo de esto, pues con mucho más razón se le recomienda hacer el segundo estudio, que es este que les digo. Entonces el doctor hace ese estudio y empiezan a salir muchas rayitas, y pues uno curioso, ¿verdad? Y pues yo, ajeno a todo eso, pues yo soy contador, yo no estudié nada de eso, pero le digo, doctor, ¿y qué es lo que ve? O sea, yo veía puras rayitas, ¿verdad? Dice, bueno, es que aquí se ve, no sé cómo llamarlo, ellos no sé cómo me lo definió, pero dice, son como lecturas, son como reacciones del cerebro, y el cerebro cada cierto tiempo manda como que choquecitos, y es normal, pero ese choquecito tiene que ser, te lo voy a dibujar así, una línea con cierto tamaño, porque cuando esa línea se sale del tamaño que ellos obviamente conocen y están muy experimentados, dicen, algo anda mal, y ellos pues tienen ya estudios muy sustentados en base a esto. Entonces, para no hacerte más largo esto, decía esta persona, volviendo a lo que te digo que aprendí en esta semana, dice, yo no lo conocía esto, dice, el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo, esta parte del cerebro, mi izquierdo, ¿verdad? Que es, ustedes lo ven como derecho, ¿verdad? Estamos al revés, pero es mi hemisferio, controla la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho controla la parte izquierda. El hemisferio izquierdo, ahí se encuentra toda la parte analítica. ¿Quién aquí son ingenieros? Karen, Chuy, contadores, Isaí, algunos otros, ¿verdad? Creo que no entran los administradores, no es cierto, es una broma. Ahí está la parte analítica, está la parte numérica, está la parte científica, calculadora, ¿sí? Y luego nos decía esta persona, en el hemisferio derecho está la parte creativa, que es donde se encuentra la escultura, se encuentra el dibujo, las artes, la música, la creatividad, entre otras cosas. Entonces, esta persona decía, es sumamente importante con el sistema actual que nosotros vemos en la escuela. Yo de alguna manera yo había llegado a esa conclusión, ahorita les digo, pero él nos decía, hemos crecido con un sistema en el cual las personas nos han enseñado y hemos crecido con esa idiosincrasia
en el sentido de decir, las personas que sacan 100 son las personas más brillantes de este planeta, y las personas que sacan 50 o ceros o lo que sea que saquen, pero abajo de ese 100 son lo peor del mundo, son las personas que no valen nada, son las personas, como dicen coloquialmente, burras, ¿verdad? Si tú eres una persona que dices, chin, es que yo no me inscribo en la carrera, yo no he decidido incursionar en la preparatoria porque yo soy un burro, porque muy apenas alcancé a concluir segundo o tercer año de secundaria. Él nos decía lo siguiente: es por eso que ahorita tú ves en las aulas personas que a lo mejor afuera del aula son unos genios para jugar fútbol, son unos genios para los deportes, son unos genios para pintar, son unos genios para la música, y hay otras tantas personas que la parte analítica. Es por eso que es ahí, esto es 100% médico, es a través de neurología. Ellos son los médicos que estudian, obvio, las neuronas que operan en la cabeza, y yo creo que en todo el cuerpo. La mayor parte de esto opera en todo el cuerpo, porque es de la cabeza, de la mente, es donde viene toda la señal, todas las órdenes que debe hacer el cuerpo. Y es aquí donde yo comprendí una cosa, porque yo decía, yo era una de esas personas que no era tan brillante, o sea, tampoco era así de los más bajos, pero nunca fui una persona brillante en la secundaria, entonces se me dio un poquito más en la carrera, pero en la secundaria, en la escuela, en la primaria, nunca fui una persona brillante. Entonces yo lo que veía de chiquito es que yo me sentía relegado, yo creo que como muchos de los que estamos aquí presentes, y nos estresábamos y decíamos, bueno, es como yo no puedo sacar 100, yo soy de lo peor, yo no puedo ser como mi hermano, yo no puedo ser como mi amigo, yo no puedo ser como mi vecino. E incluso malamente muchos padres cometen el gran error de comparar a los hijos con ese tipo de personas, que sí, que yo no digo que esté mal que tengan excelentes notas, pero tampoco digo que esté mal tener malas notas. Debemos de tener un balance, ¿verdad? Ni que sea bueno tener malas notas. Pero crecía con eso, y el día de hoy, yo no sé cuántos han vivido esto, o me darán la razón, que cuando estábamos chicos veíamos a esas personas, y quizás a lo mejor ahorita te los has topado, yo me he topado varias gente de esta, y el día de hoy no son tan brillantes. Y yo cuando estaba en la escuela decía, wow, yo voy a trabajar para él, de seguro en mi mente, ¿verdad? Viajaba y me avionaba, y uno echaba a volar su imaginación. Yo decía, él va a ser un dueño, o ella va a ser el dueño de una empresa, y yo voy a trabajar para él o voy a trabajar para ella. Entonces, wow, o sea, se me hizo muy importante, y yo llegaba a esa conclusión, pero de una manera no científica. Esta persona fue a la compañía y nos explicaba todo esto. Y para concluir el punto, esto que les estoy explicando, nos decía aparte 3 cualidades en las cuales se centran las personas para definirlas. Nos decía que hay personas que son kinestésicas, y la palabra kinestésica, en otras palabras, lo que quiere decir es las personas que son más de tocar, que somos personas con 5 sentidos, amén. ¿Cuáles son esos 5 sentidos? Es el olfato, el gusto, la vista, el tacto y ¿qué más? El oído, amén. Entonces dice, la neurología en concordancia o en conjunto con la neurolingüística, la neurolingüística es otra cosa más que el lenguaje del cerebro. Y se me hizo sumamente importante esto también, porque decía, hay personas que son kinestésicas, más de tocar. En otras palabras, tú ves cuando, ¿quiénes han comprado en Amazon? En Mercado Libre, dice, chin, a mí me transearon pero hay algunas que son más de tocar, ¿verdad? Yo creo que las personas que no son tanto de comprar en línea, son personas que dicen, oye, pues sabes que yo quiero comprar el pantalón, pero yo para comprar el pantalón, pues yo soy más kinestésico. ¿Por qué? Porque yo necesito sentir la tela del pantalón, pues yo con que me sienta cómodo, yo con que, oye, pues esté así holgadito, ¿verdad? Zapato chato, ¿verdad? Y cosas más así, ¿no? Es para explicarte lo mejor. Y luego decía esta persona, dice, también están las personas que son
visuales, que dicen, oye, pues no, pues, sobre todo las chicas, ¿verdad? Van al espejo y pues yo me quiero ver hermosa, ¿verdad? Yo me quiero ver presentable, yo quiero que me quede bien. No me hace que me pique aquí en la parte de atrás y me dé comezón, ¿verdad? Aunque me esté yendo en el 15 años o en la boda, me esté yendo a rascar cada 10 minutos al baño, pero se me ve, me hace figura, ¿verdad? Son palabras que me dice mi esposa, dice, es que se me hace figura. Y le digo, sí, pero te hace ver incómoda. Dice, pero la belleza cuesta, ¿verdad? y dicen este tipo de cosas. Y el tercer segmento que decía esta persona, que son las personas que auditivas, ¿verdad? Más que oyen. Y ponían un ejemplo y se los pongo yo también. Por ejemplo, cuando estás casado, ¿verdad? Las chicas son más visuales o incluso auditivas, ¿verdad? Cuando vamos a una dirección, por ejemplo, el Google Maps es tecnología superficial, ¿verdad? Es tecnología que hace ciertos algoritmos y te va diciendo por aquí, va haciendo cálculos, que aunque tú le digas, oye, ¿sabes qué? Voy a esta colonia, en lo que tú te estás dirigiendo a esa colonia, él va haciendo algoritmos y él va agarrando información de la red, de manera que dice, oye, ¿sabes qué? Mejor no vamos a ir por acá porque aquí hubo un choque hace 5 minutos y se hizo ahí aglomeramiento, ¿no? Entonces, yo soy de las personas que voy a una dirección y le tengo que bajar al volumen. Yo nunca había entendido esta teoría, ¿verdad? Pero cuando muchos hombres le bajamos al sonido del estéreo o de la música o de lo que... A ver, por favor, guarda en silencio, no puedo oírte. Y me decía mi esposa, pues vas a oír la calle o cómo es que... Bueno, es que yo necesito el silencio para concentrarme, ¿verdad? Porque siento como que de alguna manera me distrae. En otro ejemplo, por ejemplo, las chicas que son, o los chicos que son visuales, yo puedo traducir una cosa, ¿verdad? Que cuando mi esposa se va así con mis hijos y de repente yo voy a llegar del trabajo y digo, wow, tengo 2 o 3 horas de descanso, voy a llegar, voy a ver el partido de los Tigres, voy a descansar un ratito, agarro un bote, lo lleno de palomitas, salsa. En el momento en que le echo esas cosas, a lo mejor tiro salsa, la botanera, no es comercial, a lo mejor tiro refresco, ¿verdad? O lo que me sirva y me siento a ver el partido de los Tigres. Para ese entonces ya me quité los zapatos, aventé los calcetines, hice tal o cual cosa. Pero como el hombre es más básico, el hombre es más así, más literal, ¿verdad? Es negro, es blanco, no hay tonalidades. Entonces de repente puede llegar mi esposa y dice, ¿qué es todo este mugrero que estás haciendo? Mira cómo tienes en 5 minutos, hiciste un desbarajuste con la casa. Entonces los hombres regularmente lo que empezamos a hacer es empezamos a voltear y hacemos un escaneo, pero nuestro GPS no tiene saldo, ¿verdad? Y dice, pues yo lo veo todo bien, o sea, yo no veo ningún mugrero, o sea, veo las cosas en su lugar, o sea, los calcetines cayeron donde yo quería que cayeran, ¿verdad? Entonces, es por eso que esta persona nos decía que la neurolingüística precisamente es el lenguaje del cerebro, que hay muchas personas que quizás no expresan mucho las cosas, pero en su persona, en su manera de actuar, en sus movimientos ya te están diciendo muchas cosas. Y es ahí por eso también donde entra el problema de la comunicación. Y termino con este ejemplo, esto que te estoy diciendo. A veces las chicas son muy, bueno, no son muy, la Biblia lo dice que son frágiles, son vasos frágiles. Y a mí me pasaba de recién casado que llegaba y tal vez si mi esposa tenía un día difícil, pues llegaba y ella, y pues en el trabajo de ellas mayormente son mujeres. Entonces yo llegaba del trabajo y el hombre, como les decía hace un momento, el hombre es literal. Yo le decía, oye amor, ¿cómo te fue? Muy bien. Ah, te fue muy bien, no, pues qué bueno, yo me seguía, ¿verdad? Pero entonces yo no aprendí a ver ese lenguaje, ¿verdad? Porque el hombre es más como que auditivo, ¿verdad? O sea, yo tengo que verla llorando, hincada, moqueando en el piso para realmente darme cuenta que algo está mal. Entonces, de repente me decía, es que tú no me pones atención, no me estás diciendo nada. Le digo, es que tú me dijiste que estabas bien.
Entonces yo me di cuenta con el tiempo que todo se solucionaba. A ver, mi amor, pero ¿cómo que bien? O sea, ¿qué te pasó? O sea, aunque me estás diciendo que estás bien, yo sé que algo pasó, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de ejemplos también forman parte de la neurolingüística, y eso es lo que es lo que te decía hace un momento, que no necesariamente las personas que actúan de tal o cual manera se les puede determinar enfermos mentales, y decíamos también que no por esa cuestión deben de medicar. Hay un ejemplo de una compañera que dice que a su hijo lo están medicando que porque lo detectaron con hiperactividad, y yo le contestaba, yo le decía, pero ¿cómo le detectaron la hiperactividad? Dice, en base a test de comportamientos. Le digo, pero nunca le hicieron un estudio de la cabeza, radiografías, electros, etcétera. Dice, no, dice, nada más el psiquiatra empezó a ver cosas y a ponerle examencitos y palitos y bolitas, y él determinó, y entonces me le dan una pastillita cada hora. Le digo, te digo una cosa, a tu hijo lo están drogando solamente, porque yo no estoy en contra de la ciencia. Yo nunca recomendaría que a una persona se le deje de suministrar un medicamento que está científicamente comprobado que lo necesita. Pero sí recomendaría que se le deje de estar drogando a una persona que médicamente nunca le han diagnosticado nada, y que solamente porque, y él sí, quiero ser muy específico, que los psicólogos no deben de medicar porque ellos no son médicos. Amén. Y ya se nos fue otra vez, ya son las 7:30. ¿Les robo 5 minutos? Ya debería terminar, les voy a robar 5, mejor 10, ¿qué les parece? Bien, habíamos visto las dos primeras citas, ¿verdad? Leíamos en Marcos capítulo 7, 14, verso 23. Decíamos que la enfermedad del hombre, o el problema del hombre, mejor dicho, no se encuentra en las cosas externas. Hoy en la mañana, en la clase de maestría, el maestro decía, es que tiene que haber un psicoanálisis y una sesión terapéutica. ¿Qué es esto? Que una persona va y le hacen ciertos test, le hacen cierta historia clínica y le dicen, a ver, ¿usted cómo creció? No, pues que yo crecí en un ranchito, 2 hermanos, mi papá nos regañaba mucho, mi mamá nos pegaba, había escasez, etcétera. A ver, ¿qué más? No, pues cuando íbamos a la escuela teníamos poquito dinero, no había para la comida, siempre comíamos frijoles y sopa, y cosas de este estilo. Entonces, lo que hace la psicología es dice, ya sé, la bronca está en tus papás, la bronca está en lo que viviste de chiquito, la bronca está en lo que estás viviendo actualmente. Y entonces yo le decía al maestro, hermano, es que aquí contradice totalmente lo que dice la Biblia. Es cierto que hay cosas que nos afectan, es cierto que hay personas que vienen afectadas y cargando ciertas cosas, pero escribía el apóstol Pedro en Primera de Pedro, escribía que dice, hermanos, vamos a leerlo. Déjenme, les busco la cita. Es Primera de Pedro. Capítulo 1, en el verso 18,
Dice, les hablaba Pedro a un grupo de personas, dice, sabiendo que fueron rescatados de su mala manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿a qué es lo que se refiere este verso? Pedro les decía, hermanos, ustedes ya no pueden vivir de la manera en que están viviendo, porque es cierto que pasaron cosas que les afectaron, pero hoy en Cristo, lo dice 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 5 también dice, 2 Corintios, capítulo 5 dice que somos nuevas criaturas, amén. Y entonces él dice, fueron rescatados de su vana manera de vivir y tienen que dejar ese bagaje, tienen que dejar esa antigua naturaleza y empezar a vivir de la paternidad ahora de parte de Dios, amén. Entonces yo le decía, el problema con la psicología es que trata de responder la misma pregunta que la Biblia ya tiene respuesta, pero con respuestas totalmente diferentes. Eso es lo que está mal con la psicología, ¿verdad? Que empieza a responsabilidad a terceros, porque dice, tu pecado o tu necesidad tiene que ver con problemas del pasado, con problemas del presente o con problemas que te pudiesen afectar en el futuro. Mas sin embargo, cuando una persona viene a la Biblia y le dice, ¿sabes qué? Tú eres convicto de pecado y en la manera en que tú estás viviendo, tú tienes que reconocer tu pecado, porque eso es lo que hace la psicología, ¿verdad? Dicen, a ver, vamos a traer una persona, y una persona que dice muchas mentiras, dice, bueno, él es un mitómano, y él echa mentiras porque esconde su realidad de algo que vivió de chiquito. Mas sin embargo la Biblia dice, no, él no es mitómano, él es esclavo del pecado, y él tiene un hábito de estar mintiendo, y lo que debe de hacer es de ser íntegro hacia Dios, y de pedir perdón por todos sus pecados y buscar en Cristo la redención a su vana manera de vivir. Amén. Y es así como concluimos, al menos en esta parte, que las personas que se les determina enfermos mentales, si tú eres una persona que te diagnosticaron como una persona enferma mental, déjame decirte que en Cristo tú no eres eso y que no tienes que reconocer eso. Si el mundo o el sistema te ha dicho que tú eres una persona que no sabes, que no sirves para nada, que te ha desechado, que te ha sobajado, que te ha hecho sentir mal, déjame decirte que en Cristo eso es totalmente contrario, porque el Señor dice, yo te di cierto potencial, estás hecho a mi imagen, estás hecho a mi semejanza, y yo tengo mucho que darte. Amén. Entonces es ahí donde nuestra labor principal, chicos, es tratar de ser luz en medio de un mundo con tanta oscuridad. Dice Filipenses, y con este verso termino, perdón que no haya avanzado mucho, pero es que es tan importante este tema y tan extenso. Capítulo 4, Filipenses capítulo 4, desde el verso 6 al 7, dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra aquí afanoso o afanado es la palabra merimao, griega, que significa una persona que está estresada o nerviosa. Amén. Entonces es ahí donde nosotros hacemos insistimos mucho en que, así como el ejemplo de Daniel, cuando mi esposa predicaba acerca del ejemplo de Daniel, que las personas deben de enseñarse a tener una codependencia de Dios, una dependencia total y absoluta de Dios. Porque lo primero que hace una persona cuando se siente mal es, hermanos, oren por mí. Y es cierto, estamos para eso. Pero tú ya oraste por ti. Tú ya tienes una relación dinámica, viva y orgánica por ti.
Porque déjame decirte que el 80% es tu relación con Dios y 20 o 10% pudiese ser el apoyo que hacen los hermanos por ti. Amén. Entonces, una persona cuando tiene problemas, a ver, cuando viene la hermana Chonita, no, hermano, es que tengo problemas con mis hijos y con mi nieto, y lo primero que hacemos mi esposa y yo, a ver, hermana Chonita, usted ya está orando por sus hijos, usted ya está orando por sus nietos. No, hermano, y empieza a hablar pura calamidad, ¿verdad? Entonces, debemos empezar por esa parte, ¿verdad? Separar y conocer el origen, ¿verdad? ¿Qué es lo que está mal con el mundo y qué es lo que está operando ahorita en el mundo? ¿Qué es eso, no? Que a todo el mundo ya lo quieren con Prozac, con Valium, con todo ese tipo de medicamentos, ¿verdad? Que aíslan de la realidad a una persona y solamente le drogan. Cuando una persona no está médicamente, o sea que se le hizo un estudio de que realmente necesita esa medicina. Cuando es lo contrario, sí, yo no recomendaría que nadie, si no hay un estudio de por medio, que nadie pueda tomar ese tipo de medicinas. Amén. Hasta aquí le dejamos, chicos, ya son las 7:40.